Conocí a Andrés Moya en Tumaco en 2018. Era el primer salto de un proyecto que ha sacado adelante con esfuerzo por más de 10 años, pero de eso hablaremos más adelante. Pude identificar en poco tiempo a un tipo metódico y muy riguroso, un investigador constante que parece frío como Bogotá, pero no, es un cachaco buena onda con un corazón grande y cálido que contagia de ternura. Supe que en conferencias y seminarios Andrés dice con humor que es una especie de bicho raro, y eso alcancé a pensar mientras lo entrevistaba en ese viaje. Estamos aplicando lo que se llama un experimento aleatorio controlado, lo que nos permite es tener evidencia muy rigurosa de los impactos del programa en distintas dimensiones, como la salud mental de las mamás, la calidad de las interacciones de las mamás con los niños. ¿Qué hace un economista hablando de proteger la salud mental de los niños y niñas que han sufrido las consecuencias del conflicto en otras regiones de Colombia? Me pregunté. Andrés me contó que se metió con temas de salud mental porque es allí donde se rompen o se reproducen muchas de las desigualdades que se estudian en economía. Así que poco a poco empecé a entender eso del bicho raro, pero nadie mejor que él para explicarlo. Siempre decía al comienzo que yo era un poquito un bicho raro, porque era un economista, soy un economista que habla sobre salud mental. Y también era un hombre que no tenía hijos, pero que iba a hablar sobre primera infancia. Yo sí prefiero describirlo como un académico juicioso y con una perspectiva diferente que ha cambiado la vida de miles de familias en este país, pero también que ha transformado su propia vida, pues en medio de tanta investigación encontró un espacio para entender su propio mundo emocional y enfrentarse a la historia de su familia. Pero para llegar a esto hay que conocerlo mucho mejor. Ya sabemos que Andrés es bogotano. Su padre, Armando Moya, es un abogado exitoso. Lucía, su madre, economista y una mujer cariñosa que se dedicó al cuidado de sus 3 hijos. Y sus abuelos eran profesores de escuela normalista. Mi papá tenía un Volkswagen Escarabajo azul del 54, creo que era. Tenía un apego muy grande por ese carro, incluso le tenía nombre, le decía que era el Benny. Fuimos a Ecuador, por ejemplo, fuimos a la costa en ese carro e íbamos todos los fines de semana a la finca de mi abuelo. Y creo que ese proceso y esas experiencias fueron muy formativas porque me hicieron ver esas otras realidades. Y creo que de niño, de una forma de pronto muy infantil, siempre pensaba qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en esta casa al lado de la carretera de la línea, o qué hubiera pasado si hubiera nacido en esta comunidad campesina, en el Cesar, en un paseo que hicimos. Esas anécdotas desnudaron ese interés innato que empezó a cultivar desde niño: ponerse en los zapatos de los demás. De hecho, una frase suya me confirmó esa motivación de ayudar a las personas que nacen en condiciones desfavorables y con muy pocas oportunidades de progresar. Más de 70 años de conflicto en este país nos acostumbraron a vivir en contextos de violencia y a los colombianos a ser incapaces de ponernos en la piel de las personas que lo han sufrido, me dijo. Toda mi agenda de investigación se ha concentrado en temas de conflicto, desplazamiento forzado y la relación con la pobreza. Esto inició cuando me vinculé al primer proyecto de investigación por allá en el 2003, bajo el liderazgo de Ana María Ibáñez. Él estaba terminando su maestría y lo entrevisté y conectamos muy bien y empezó a trabajar conmigo. Y desde entonces no hemos dejado de trabajar juntos. Estábamos haciendo una investigación grande sobre población desplazada en Colombia. Como resultado de esa encuesta, nosotros sacamos muchos estudios mostrando cuáles eran las condiciones de la población desplazada. Si bien uno como investigador está proveyendo información, datos y evidencia, para nosotros fue un gran orgullo, grandísimo, que eso redundara en, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional que obligó al Gobierno Nacional a atender a la población desplazada de una manera mucho más amplia y más fuerte. Y después en una ley de víctimas que también ha beneficiado a muchísimas víctimas del conflicto armado. Y con el tiempo eso ha sido la pregunta fundamental. Como el desplazamiento en cierta forma es un camino sin retorno a la pobreza y no es solo un vehículo que genera unas trampas de pobreza de las cuales las personas no pueden salir por sí mismas,
Y no es solo porque las personas pierdan sus activos, pierdan sus capacidades, no encuentren trabajo en las ciudades. Es también, y es lo que hemos venido demostrando, por esas consecuencias más humanas y más obvias y más naturales que sin embargo no hablamos, que es la salud mental. Salud mental, el tema que lo ha obsesionado durante años. O sea, él sí está escribiendo un paper, el espejo del baño está lleno de anotaciones, las ventanas de la casa están llenas de anotaciones, tiene papelitos con anotaciones. Son las notas para cambiar el mundo. Yo voy a cambiar el mundo. Ya tenía pensado que, no sé si cambiar el mundo, pero sí cambiarle el mundo a muchas personas. Por eso, cuando se centró en los temas de desplazamiento, migración forzada, niñez y salud mental, encontró un espacio para que tanto estudio tuviera un impacto eficaz. En el 2013 estoy terminando el doctorado en la Universidad de California en Davis y tenía la oportunidad de quedarme en Estados Unidos en una carrera académica más tradicional o de volver a Colombia. Y el 2013 era un momento de muchísimo optimismo. Estábamos iniciando el proceso de paz. En Colombia, como consecuencia del conflicto, la prevalencia de problemas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, estrés complejo, es muy alta que en otros países similares. La salud mental contribuye a la forma en la que tomamos decisiones. La salud mental afecta a la productividad. La salud mental, a partir de los estigmas que hay, también afecta la forma en la que los otros nos ven y cómo nos conectamos con los otros. Entonces, las investigaciones de mi doctorado y un poco lo que empecé a hacer desde ese momento han sido empezar a conectar la salud mental con la economía e identificar cómo la salud mental es otro mecanismo, y un mecanismo invisible, un mecanismo del cual no hablamos lo suficiente, que explica esta persistencia de la pobreza o que contribuye a la persistencia de la pobreza. De nuevo, salud mental. Un tema importante para Andrés en el que encontró un paralelo entre su vida y su objeto de estudio. Una investigación que lo llevó a un descubrimiento personal. Un hermano de mi papá se suicidó cuando él tenía 17 y 18 años. Mi papá ha sufrido por casi toda la vida que yo conozco de un problema de trastorno bipolar afectivo. La familia de mi papá siempre lo abordó poniendo las cosas debajo del tapete. Hoy, 30 años después de que la vida y la trayectoria de mi papá, esa persona que era muy inteligente, muy activa, la vida de mi papá por su enfermedad mental es otra y su trayectoria de vida cambió por completo. Por mucho tiempo yo no hablaba de esto con nadie, pero al estar en campo, entrevistando a personas que han sido desplazadas, que lo han perdido todo, que han perdido familiares, que han sufrido traumas muy fuertes, conecté internamente con esas historias de mi papá. ¿Qué fue para mi papá a los 17 y 18 años perder a su hermano, el hermano que era mayor, y lo que entiendo el hermano que era más conectado y más parecido a él? ¿Qué fue para él tratar de abordar este duelo en un momento que es fundamental para el desarrollo humano, biológicamente, cerebralmente, que es la adolescencia? ¿Qué fue para él poder soportar este duelo en silencio? ¿Y cómo esto contribuyó de pronto? Y esa es mi hipótesis, que esto contribuyó pues a su posterior enfermedad. Entonces mi investigación al final es, creo que este camino también de reconocimiento y descubrimiento personal. Todavía me cuesta mucho trabajo la relación con mi papá, muchísimo. Pero ahora al menos entiendo y puedo reflexionar sobre lo que pudo ser su vida, lo que es su vida hoy, y cómo a pesar de todo esto, pues estoy acá. De un corazón que le da para cuidarnos a nosotros, para cuidar a su mamá, para cuidar a su papá, para cuidar a las 90 personas que trabajan con él, para cuidar a todas las mamás que hacen parte de Semillas de Apego. Sí, Semillas de Apego. Este es el gran legado de Andrés, resultado de años de investigación y reflexión personal. Es la acción con la que intenta generar cambios reales en la sociedad. Un programa de atención psicosocial que trabaja por recuperar la salud mental de madres, padres y cuidadores de niños y niñas en primera infancia que crecen en contextos de conflicto armado y migración. ¿¿Qué pasa con estos niños y estas niñas que crecen en estos entornos de muchísimo conflicto?
pero además de un trato muy duro y disciplina negativa contra ellos. ¿Qué pasa con las mamás y por qué no pueden conectarse mejor con sus niños y con sus niñas? Andrés lo plantea de esta manera. Si una semilla se planta en buena tierra, la riegan y cuidan con buenos nutrientes, más adelante será un árbol con buenas raíces, crecerá con un tronco fuerte y luego dará frutos y sombra. Va a ser un árbol robusto y si viene un vendaval, el tronco va a resistir. Esa misma analogía es lo que pasa con la primera infancia. Es la etapa más mágica, es la ventana de oportunidad, sobre todo los primeros 1000 días de vida desde la gestación. Lo que pasa ahí es fundamental para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de los sistemas biológicos. Todo eso determina la capacidad de aprender, las capacidades cognitivas, las capacidades socioemocionales, la salud mental y la salud física. Esto lo iniciamos en el 2014 en alianza con 2 profesoras de psicología en la Universidad de California, San Francisco, con Arturo Harker, profesor de la Escuela de Gobierno, y con Blasina Niño, quien es la directora técnica de Semillas y ha sido la magia atrás del currículo del programa. Hicimos un piloto en el 2015 en Bogotá con una muestra de 54 mamás desplazadas por el conflicto. Y hoy, en este momento, estamos en 12 municipios del país, en 7 departamentos. Y es un proyecto que ya pasamos de ser proyecto a programa para que muchos de estos niñas y niñas puedan crecer, puedan florecer, puedan ser felices y puedan ser productivos a pesar de estos entornos tan desiguales y adversos en los que crecen. Porque al final soy hijo de una mamá que en el medio de estas adversidades, de lo que fue la enfermedad de mi papá, de lo que es la enfermedad de mi papá, una mamá que logró salir, protegernos, rodearnos para que pudiéramos yo y mis hermanos florecer. Es un testamento, creo que, a Semillas de Apego. Haber tendido puentes entre la psicología y la economía, aproximarse a la salud mental desde una posición más honesta y responsable y entender sus implicaciones en las decisiones, comportamientos y trayectorias de vida ha sido parte del éxito de Andrés. Andrés es una persona muy leal y yo lo siento como una persona incondicional. Yo soy incondicional con él y él conmigo. Es, como dije, una persona muy sensible y muy comprometida con lo que hace. Es con una pasión increíble por lo que hace, ¿no? Y yo siempre me voy a acordar de Andrés así, viéndolo. Sí, para mí es un orgullo ver cómo Andrés ha crecido en su trayectoria profesional. Entonces, de alguna manera sí soy su mamá académica porque llevamos mucho tiempo trabajando y parte de la investigación que hace la inició conmigo. ¿Qué falta por decir de él? Que está casado con Camila desde hace 5 años, que una cirugía de rodilla lo sacó de las canchas y que ahora solo ve fútbol por televisión. No se pierde ni un solo partido. Y lo mejor de todo es que acaba de nacer su hijo Bernardo. Es hora también de poner esto en práctica. No solo ponerlo en práctica para tratar de generar un cambio social, pero también ponerlo en práctica para nuestra propia vida y para proteger a Bernardo. A raíz de nuestro embarazo del año pasado, los equipos de todos los territorios nos enviaron unos libros con historias sobre lo que significa ser mamá o ser papá. Y el equipo de Medellín incluso nos envió un body para Bernardo con un mensaje muy poderoso. Pero realmente son ellas quienes han sembrado esa esperanza. A partir de sus historias, de sus reflexiones y de sus transformaciones, nos han enseñado que es posible sanar, que es posible cambiar y que sí es posible saltar sobre nuestra propia sombra. Pues al final en el país hay muchas cosas negativas que pasan, hay muchas adversidades y dentro de eso creo que siempre hay unas historias de esperanza y de resiliencia y de fortaleza y de crecimiento personal y de sanación.